Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Sparkle, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Gavi, de Bernardo Silva. Un Bernardo Silva que dicen que Josep Guardiola, Pep, le ha sacado el número 30 a Bernardo en esta pretemporada. No sabemos si esto implica que se va a ir al PSG o, cuidado, porque dicen que Guardiola está muy enamorado de Gavi. Y antes os he hecho un vídeo sobre que quizá pueden poner 100 millones de euros encima de la mesa. ¿Y si resulta que Barça y Manchester City llegan a un acuerdo de intercambio entre Gavi por Bernardo Silva? ¿Y si resulta que hay un trato para cambiarlos? Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué haría Xavi si de repente el señor Guardiola avala un intercambio de Bernardo Silva por Gavi? ¿Qué haría Xavi? ¿Qué haría Guardiola? ¿Qué tenemos que pensar si Guardiola quiere hacer ese cambio? ¿Qué tenemos que pensar de lo que significa? ¿Qué tenemos que pensar de lo que significa para el Barça tener a Bernardo Silva junto con Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a hablar de ello en este vídeo, pero antes, dejadme que haga un gran paréntesis, porque a veces algunos de vosotros me preguntáis por libros que yo leo y que os recomiende libros y tal. Mirad, hace unos días me acabé de leer un libro que se llama Los números no mienten, de un escritor que se llama Václav Smil. Ya os comenté en un momento dado, no sé si aquí o en El Desatado, un libro suyo que me había leído hace 2 meses o así, que se llamaba Cómo funciona el mundo, How the World Really Works, que me gustó más, ese sí lo recomendaría, a mí ese me gustó más, pero este de Los números no mienten también es interesante, es un libro de fácil lectura porque te toca muchos temas en capítulos cortos donde te desvela un poco cómo se deben analizar a veces los números. Y esto me parece que viene muy pertinente porque yo os insisto mucho de que en el mundo del fútbol se hace trampa con el tema de los números. Esto de que los números no mienten es cierto. Los números no mienten. Pero dejadme que os lea el epílogo del libro para que veáis un poco las cosas que a veces os quiero resumir yo aquí. Perdón que el paréntesis va a ser muy, muy grande, pero no sabía dónde encasquetaros esto y os lo encasqueto en este vídeo, que al final voy a hacer rápidamente una comparativa entre Gavi y Bernardo Silva y os voy a preguntar a vosotros para que vosotros me digáis si haríais el cambio entre Bernardo Silva y Gavi, que es un tema, claro, que es una hipótesis que habría que ver realmente como aficionados blaugrana qué pensamos, ¿no? Así que dejadme que os lea el epílogo del libro de Václav Smil, Los números no mienten, que es un libro que no me atrevo a recomendártelo, ahí te lo dejo por si tú lo quieres revisar, pero bueno, es un libro de una persona que entiende muy bien del tema estadístico, pero sobre todo que sabe interpretar y que sabe buscar más datos, juntarlos para poderte contar la realidad completa o lo que se aproxime más a una realidad. No estos datos tergiversados, cojo el cachito que me interesa, lo comparo con el cachito que me interesa, hago esto, hago lo otro, y nos encontramos con aberraciones como las que hemos visto en la temporada de Koeman, donde Koeman pasaba de ser el peor entrenador de los últimos 20 años a ser el mejor entrenador de las últimas 2 semanas, a ser... Era todo una especie como de... O a Xavi le pasó eso, bueno, no sé, cuando llegó. Era todo un despropósito. ¿Por qué? Porque la gente no utiliza bien los números. Y luego te dicen aquello de, no, estos son números, ¿eh? Yo no hago ninguna... No mienten. No, y yo siempre se lo he dicho, no, los números no mienten. Miente tu interpretación de esos números o la verdad que esconden. Fijaros lo que dice el epílogo, porque este epílogo, cuando terminé el libro, dije, en algún momento se lo tengo que leer a la gente del canal, porque muchos me preguntáis por el tema de ¿y tú cómo sabes tanto de números y tal? No es que no te puedo decir por qué sé tanto de números, porque tampoco sé tanto, pero lo que sé, también te lo digo que lo sé por una parte de formación académica mía, pero también lo sé por el tipo de libros que leo. Como por ejemplo los libros de Václav Smil, que son densos, algunos de ellos, pero que son, bueno, pues es un tipo que gestiona muy bien el tema de los datos, y yo siempre que hay datos y hay una buena interpretación o una manera más correcta de interpretar, me gusta leer a esta gente para aprender, básicamente. No lo hago por... Me gusta aprender, me gusta curiosear y entender la verdad, si puedo. O sea, bueno, dice lo siguiente, os leo el epílogo, y atentos porque yo leo como el ojete. Dice, puede que los números no mientan, pero ¿qué verdad encierran? En este libro he tratado de demostrar que con frecuencia tenemos que examinar las cosas con más profundidad y amplitud. Señores, el mundo del fútbol, si algo tiene cuando hace números, es que ni tiene profundidad ni tiene amplitud. Al revés. O sea, se aleja de la amplitud y se aleja de la profundidad. Es siempre superficial y estrechito, que apenas te cabe un alfiler. Es como cuando tienes mucho miedo y se te pone el ojete fino filipino que no te cabría ni un alfiler. Pues eso es lo que se hace en el mundo del fútbol. Así que es importante esto que está diciendo, ¿eh? En este libro he tratado de demostrar que con frecuencia tenemos que examinar las cosas con más profundidad y amplitud. Dice, incluso
unas cifras razonablemente fiables, aún, por supuesto, impecablemente precisas, deben entenderse en contextos más amplios. La valoración bien fundada de valores absolutos requiere algunas perspectivas relativas, comparadas. Creo que el tema de la valoración de los contextos y la relatividad de los números, creo que es algo que el Spider te ha intentado decir una y otra vez. Dice, una clasificación rígida basada en diferencias minúsculas desorienta más que informa. Déjame que te lea esto otra vez. Una clasificación rígida basada en diferencias minúsculas desorienta más que informa. Es mejor el redondeo y la aproximación que una precisión sin garantías e innecesaria. Está bien la duda, la precaución y el cuestionamiento incesante, pero también lo está insistir en cuantificar las realidades complejas del mundo moderno. Si hemos de entender muchas realidades ingobernables, si tenemos que basar nuestras decisiones en la mejor información disponible, entonces nada puede sustituir esta indagación. Espero que se haya quedado claro. Hay que quizá escucharlo un par de veces. Esto es un epílogo corto, es muy denso dentro de lo corto que es. O sea, está diciendo frases muy solemnes de cómo uno tiene que interpretar las cosas. Bueno, simplemente os lo quería compartir. Es una inquietud que me quedó cuando terminé este libro. No podía no compartir con vosotros esto porque evidentemente aquellos que sigáis el canal y me habéis oído hablar en el pasado de números y de criticar cómo otros gestionan los números, bueno, pues entenderéis un poquito mejor de dónde vengo, cuál es mi escuela de pensamiento o mi escuela incluso de entrenamiento cuando hablo de números. Y repito, la gente que hace números en el fútbol español o en el fútbol en general, este tipo de libros, como el de Los números no mienten, que es básico, esto es un libro básico, o sea, si nunca has leído sobre números y tal, te recomiendo este libro. O sea, es un muy buen primer paso para entrar en este tipo de razonamientos un poquito más sofisticados. Evidentemente también se lo recomendaría a todos, a Mr. Chip, a Mr. Santana, a todos los que a veces se atreven a juguetear con los números, que tengan un poquito de cuidado, porque yo sé que ellos creen, porque esto es la parte de la soberbia y de la poca humildad, que saben mucho de números, pero repito que visto desde fuera, pues cojean en exceso. Bueno, venga, vamos a hablar del tema que al final, mira, casi 8 minutos y no os he hablado del tema que nos trae aquí, pero repito, la situación es la siguiente. Es una hipótesis, no es una noticia, porque no hay ninguna noticia que hable de esto, pero si pensamos un poco en los idas y venidas que estamos viendo entre que al Manchester City le interesa Rafinha, que al Manchester City le interesa Gavi, que al Barça le interesa Gundogan, que al Barça le interesa Bernardo Silva, que entre el Barça y Manchester City, bueno, hay dos entrenadores que supuestamente ahora no se van del todo bien, porque el otro día Laporta se ofreció a mediar entre Xavi y Guardiola. Por lo tanto, es verdad que quizá el intercambio de jugadores no se puede hacer de una forma amistosa, pero teniendo en cuenta que Xavi quiere un jugador de último pase, Bernardo Silva, y que el Manchester City, según dicen, Guardiola está enamorado de Gavi, dices, ostras, pues si hay tanto interés del Manchester City por Gavi y tanto interés del Barça por Bernardo Silva, y Bernardo Silva vale 80 millones y Gavi está tasado en 90 o por ahí, hombre, igual aquí hay un negocio para ambos. Repito, yo no quiero que se vaya Gavi. De hecho, yo no lo cambiaría. Ya os lo digo ahora. Si me preguntas a mí, Spider, danos tu opinión. ¿Cambiarías a Bernardo Silva por Gavi? No. ¿Por qué? Mirar, porque yo creo que un Gavi con 18 años, ya titular indiscutible en el Barça, va a ser mucho mejor que Bernardo Silva en el futuro. Para mí. O sea, es una apuesta que yo haría. Yo no puedo imaginar dónde estaba Bernardo Silva con 18 años. No tenemos ni la más puta idea dónde estaba. ¿Dónde está Gavi con 18 años? Titular indiscutible del Barça y de la selección. Es más, he visto un partido donde se han enfrentado. Un partido, un España-Portugal, donde estaban los dos en el campo. ¿Sabéis lo que vi? Que Gavi se merendó en ese partido a Bernardo Silva. Quizá ese día nos sirve, justo os acabo de leer los datos, ese dato aislado nos sirve para llegar a una conclusión definitiva, pero recordar que ambos jugadores son indiscutibles en su equipo. La diferencia, Bernardo Silva tiene 28, el señor Gavi tiene 18. Gavi sí que es un jugador que puede tener un valor incalculable con 24 o 25 años. Incalculable. Cuando Gavi tenga 24 o 25 años, Bernardo Silva está retirado. Lo digo porque el Barça tiene ahora mismo ante sí dos opciones o dos. Tiene que hacerse un planteamiento. O bloqueamos lo que ahora tenemos para que en los próximos 7 o 8 años no haya que hacer inversiones importantes en fichajes y haya que fichar solo aquello únicamente imprescindible y de la categoría suficiente ya demostrada para venir al Barça, o el Barça empieza a hacer intercambios de este tipo, empieza a envejecer la plantilla,
piensa más en el corto plazo para salir del paso y luego en el futuro Dios dirá a quién coño hay que fichar y qué hay que hacer para tirar adelante. Yo ahora mismo apostaría más por la primera apuesta. Es decir, ya que estamos en modo reconstrucción y hemos asumido que estamos en modo reconstrucción y muchos de los jugadores que están reconstruyendo al Barça se están quedando en el Barça por voluntad propia, porque casi todos tienen ofertas mejores para jugar fuera del Barça y están todos comprometidos en demostrar que pueden ser ellos los que eleven de nuevo al Barça a la categoría de super equipo, yo no los cambiaría. Y Gavi es uno de los jugadores que ha demostrado que está dispuesto a tirarse a los pies de los caballos con su propia cabeza para luchar por un balón. Entiendo que la calidad de Bernardo Silva es estratosférica. Entiendo que el Barça necesita jugadores de mucho nivel. Pero, señores, es que Gavi tiene mucho nivel. Pero lo tiene con 18 años. Y cada año que pasa, como os dije un día, es como la vida de un perro. Los 2 años que lleva Gavi ya pensar que un futbolista tiene una vida útil de 15 años. O sea, entera. Es como un perro. O sea, cada año son 7 años de experiencia, prácticamente. Entonces, Gavi lleva 2 en la élite. Tiene 14 años de experiencia ya el chaval. En el mundo, lo que sería en el mundo del fútbol. Entonces, claro, yo no lo dejaría marchar. ¿Que Bernardo Silva tiene muchos más? Sí, pero tiene 28. Tiene 28. O sea, no. Bernardo Silva ya no va a subir para arriba. Bernardo Silva está en su pico. Y no está mal traer a jugadores que están en su pico. Pero no puedes cargarte a un jugador que, sin estar en su pico, está al nivel del jugador que vas a traer en su pico. Claro, porque ¿dónde puede llegar Gavi? Es que no sabes cuál es el nivel que va a poder alcanzar Gavi. Un Gavi que lo pones contra el Real Madrid y no desentona. En la final de la Supercopa de España fue el mejor. Lo pones a jugar contra el Bayern y no desentona. Lo pones a jugar contra Francia en partidos y no desentona. Lo pones a jugar contra Alemania, con quien no desentona. Pero claro, dices, ¿realmente es moneda de cambio? Para mí ahora mismo no. Yo no cambiaría a Gavi por Bernardo Silva. Y mira que soy un puto enamorado de Bernardo Silva. Lo considero un jugador auténticamente espectacular. Y los partidos que hizo contra el Real Madrid, bueno, es que ni te puedo contar. Evidentemente que es un jugador que lo traería al Barça. Pero no lo traería al Barça sacrificando a Gavi. La realidad es esta. No cambiaría a uno por el otro, a pesar de que parece que en el corto plazo podría ser una opción muy viable y muy interesante para el Barça. No lo haría. Honestamente, con Gavi no lo haría. Ya sé que dirás, pero en el vídeo anterior has dicho que si el Barça 100 millones... Sí, pero entender que una cosa es la necesidad y otra cosa es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer lo mejor para el Barça. Creo que lo mejor para el Barça es quedarse con Gavi. Pero claro, si mañana Laporta dice si no vendemos a Gavi el Barça desaparece, hombre, pues habrá que vender a Gavi. Claro, ¿qué vas a hacer, no? Así que bueno, señores, pero esto es una cosa que os paso a vosotros. Os paso la pelota, decidme qué pensáis. ¿Cambiaríais a Gavi por Bernardo Silva? Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparkle, el Super del Barça, que no sirve para nada. Chao.